Hola, hola a todos, hola a todas y bienvenidos a este webinar. Vamos a conectar en un par de minutitos para dejar un poco de tiempo para que el resto de personas se puedan ir conectando. Me gustaría comentaros que tenéis todos el micrófono silenciado, porque al ser bastante siempre luego hay algún problema de sonido. Y podéis participar a través del chat. Podéis poner ahí todas las dudas, preguntas. También agradecería que me contestarais si me escucháis bien. Y también conocer un poquito más vuestra situación. Si ya os habéis presentado alguna oposición, si lo vais a hacer a corto plazo, si alguno de vosotros es alumno ya de Proficio, y así enfocar un poquito mejor la presentación a vuestras necesidades. ¿Me oís bien? Que veo que por el chat todavía nada. Sí, se te oye alto y claro. Gracias. El chat lo tenéis abajo. En la opción chatear se os abre un cuadro y podéis poner ahí, ya te digo, todo lo que consideréis. Hola. Además, hola. Además, todas las preguntas que hagáis las vamos a recoger para contestarlas al final. Sí que os agradezco lo del micrófono, porque si empezamos a activarlo va a ser una locura. Así que si nos importa por el chat, sería genial que podamos hablar. Veo que van conectándose más personas, vamos a admitir. Hola, Manuel, José. ¿Ya te has presentado alguna posición? Ya que has escrito por el chat, ya te ha tocado a ti todas las preguntas. Esperamos un minutito y ya empezamos. ¿Se me escucha bien? Genial, muchísimas gracias a todos por contestar. ¿Se va a quedar grabado? En principio no. En principio no se quedará grabado, aunque si alguno de vosotros no podéis visualizarlo, tenéis que marchar, cualquier cosa, nos lo solicitáis por correo electrónico y os lo podemos mandar. Micro desactivado, ¿no me oís ya? Espero que sí, que me escuchéis todos bien. ¿Hay algún alumno que esté en Proficio actualmente preparando la oposición? Preguntan por el chat si se puede grabar el webinar. Si necesitáis grabarlo para verlo vosotros a posteriori, no hay ningún problema. Lo que sí os agradecería que no lo compartáis, sino que todas las personas que quieran verlo después nos lo soliciten a nosotros y nosotros ya le daremos los permisos para que lo visualicen bien. ¿Se me escucha bien? Genial. Vale, pues voy a ir dando paso al resto de compañeros que se están conectando y comenzamos ya. A los últimos que habéis entrado, saludaros, daros la bienvenida a este webinar, donde os vamos a comentar un poco las claves para preparar una buena oposición de fisioterapia. Con micros. Tenemos la suerte de contar hoy con Inés Rivero, fisioterapeuta en SACIR y diplomada en salud pública, que no solo nos va a contar estas claves, sino que también nos va a hablar de cómo es el proceso de oposición. Luego volveré yo, que mi nombre es Miriam, para mostraros todo lo que puede hacer la plataforma en esta preparación de la oposición. Así que Inés, cuando quieras te doy paso y muchísimas gracias por tu disponibilidad. Vale. Hola, buenas tardes. A ver, voy a ver si puedo poner la presentación y empezamos. Vale. Vale. Bueno, yo, como ha dicho mi compañera, yo soy Inés Rivero, me gustaría presentarme. Soy fisioterapeuta y trabajo en SACIL actualmente. Anteriormente he trabajado en otros servicios de la Junta de Castilla y León, como concretamente en educación, en coles de educación especial y de integración de niños con discapacidad motriz. Entonces, supongo que entre los compañeros que estáis aquí, varios de vosotros ya os habréis presentado a lo mejor alguna oposición y las cosas de las que vamos a hablar os
os resultarán familiares, pero bueno, para los que no os hayáis presentado y sea la primera vez que tenéis intención de prepararos una oposición, pues bueno, confío que en lo que vamos a explicar sobre los procesos selectivos os pueda ser de utilidad para tomar decisiones y para resolver alguna duda que podáis tener. De todas formas, si a medida que vamos avanzando no resolvemos todas las dudas, bueno, pues podéis comentarlas en el chat que las iremos resolviendo en la medida en la que podamos, ¿vale? Entonces, bueno, en principio vamos a ver un poquito de qué vamos a hablar. Pues lo más importante es un poquito, en el tema de las oposiciones, saber hacia el sector al que está dirigido el proceso selectivo. Comentaremos un poquito las fases de los procesos, en qué consisten y un poquito en general el panorama de la oferta pública actual, ¿vale? Para saber un poco en el momento en el que estamos. Y después, bueno, pues comentaremos un poco las claves de preparar con éxito el examen, ¿no? De cómo intentar preparar lo mejor posible el examen de la oposición. Y luego, lo que es importante también, saber cómo Profisio nos puede ayudar en esta preparación. Entonces, empezamos. ¿Por qué preparar una oposición, no? ¿Por qué decidir preparar el examen? ¿Qué valor puede tener? Pues podemos centrarnos en 3 motivos principales. El primero sería la vocación, podemos hablar después de la incorporación al mercado laboral y de la estabilidad. Entonces, cuando terminamos todos la carrera siempre nos preguntamos, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué quiero hacer? ¿No? Y si queremos, pues a lo mejor especializarnos en algún método, en alguna técnica, o queremos desarrollar, o dónde queremos desarrollar nuestro trabajo. En el ámbito público, en el ámbito privado, nos da igual. Queremos aspirar a trabajar en un sitio concreto. Entonces, según desarrollamos esa idea, si decidimos que queremos trabajar en el ámbito público, tenemos que tener claro que la oposición es el trámite que nos va a llevar a conseguir ese objetivo. Tenemos que pasar por ello. Entonces, bueno, ¿por qué preparar el examen? ¿Por qué preparar el examen de oposición? ¿Qué nos lleva a prepararlo? Bueno, pues como hemos comentado, el primer motivo, la vocación. Si nuestra vocación profesional nos lleva a querer desarrollar nuestra labor de atención a los pacientes en el ámbito público, pues este es nuestro camino. Aunque es importante tener en cuenta que la vocación no es la fórmula mágica que va a hacer que aprobemos las oposiciones. Hay que esforzarse. Y lo que pasa es que la vocación sí que es cierto que como mínimo nos va a dar ganas de focalizar el objetivo. Entonces, bueno, es importante contar con ella. Entonces, incorporación al mercado laboral. Preparar el examen, desde luego, es una vía de incorporación a este mercado, al mercado laboral del ámbito público. ¿Vale? Primero de todo, si queremos aprobar la oposición, tenemos que aprobar el examen. Cuanto mejor posición obtengamos en el examen, más garantías de obtener la plaza fija, que es el objetivo final. Pero bueno, en ocasiones también es importante hacer un buen examen y tener en cuenta que el examen, una buena posición, aunque no nos consiga el objetivo final, nos puede llevar a otras opciones. Porque, por ejemplo, hay algunas oposiciones que están diseñadas para generar bolsas de empleo, de las que salen, pues, los sustitutos para las vacaciones, para las bajas, etc. Entonces, hacer un buen examen puede garantizarte esa forma de acceso a empezar a trabajar en el ámbito público. Y en otras ocasiones también es cierto que el aprobar el examen o pasar la nota de corte de ese examen te va a servir para utilizarlo en el baremo de méritos de bolsas de empleo o de otros procesos selectivos. Por lo tanto, preparar el examen de oposición con energía no es una garantía de aprobar la oposición, pero sí puede ser una garantía de incorporarte al mercado laboral cuanto antes, al mercado laboral del ámbito público. Entonces, siguiente motivo que nos puede llevar a pensar en prepararnos el examen de oposición. Pues bueno, actualmente si pensamos en la incertidumbre laboral, sobre todo en el contexto actual, los inconvenientes del trabajo por cuenta ajena, la inseguridad en ocasiones del trabajo por cuenta propia o como autónomo, el hecho de que los ingresos dependan de un volumen de trabajo que puede ser variable, dependiendo del número de pacientes, realizar un trabajo con carga física en jornadas largas, pues bueno, son algunos inconvenientes del trabajo en el ámbito privado en nuestro caso.
Entonces, la estabilidad laboral que ofrece el ámbito público, las condiciones laborales más ventajosas, la seguridad en el trabajo, pueden ser componentes de motivación suficientes, entiendo, para preparar el examen. Entonces, bueno, una vez que ya hemos decidido cuál es nuestra motivación, lo que nos interesa saber y conocer para poder enfocar bien nuestro estudio es los sectores hacia los que está dirigido el proceso selectivo. ¿Y con esto a qué nos queremos referir? Bueno, pues, ¿qué opciones laborales hay en el ámbito público? Tenemos claro que nosotros, en nuestro caso, como fisioterapeutas, tenemos claro que vamos a trabajar como fisios y hacer labores de fisios. Sin embargo, es cierto que en el ámbito público también podemos desarrollar nuestra labor profesional en diversos ámbitos. Entonces, está bien conocerlos todos para saber a las opciones que tenemos. Dentro de sanidad, lo sabemos, en los hospitales, los centros de salud. Dentro de servicios sociales, pues bueno, los centros de atención a personas mayores, los centros de atención a personas con discapacidad. En educación, bueno, pues tenemos los colegios de educación especial o los colegios de integración. También dentro del ámbito público existen los centros de tecnificación deportiva, hay menos, pero existen. Y en el ámbito de la docencia, también tenemos cabida nosotros. Podemos dar clases en el ámbito universitario, que es cierto que por lo general se exige tener el doctorado, y también tenemos la opción de dar clases como profesores de educación secundaria y formación profesional. Aunque en estos casos, quien tenga esa idea en mente, es necesario tener el CAP, disponer del CAP, del certificado de aptitud pedagógica o del máster del profesorado, que es la versión actual. Entonces, si uno dispone de esta formación, podría acceder a ese tipo de oposiciones en las que trabajarías como profesor de educación secundaria o formación profesional. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta todas las opciones laborales que nos ofrece la administración, vamos a hablar un poquito de los tipos de administración y sus competencias. Entonces, es importante saber los ámbitos en los que podemos movernos para saber identificarlos. ¿Dónde podemos trabajar como fisios? Dentro de la Administración General del Estado. Bueno, pues hay instituciones como el INSERSO o el Ministerio de Educación y Ciencia que en ocasiones ofrece convocatorias públicas en las que hay puestos para fisios. Dentro de las administraciones de las comunidades autónomas, pues, ¿dónde podemos trabajar también como fisios? Pues está claro que en los servicios sanitarios, también en educación y en el ámbito de servicios sociales. Y dentro de las administraciones locales, es decir, de los ayuntamientos o de las diputaciones, ¿dónde podemos encontrar opciones de trabajo como fisios? Pues bueno, generalmente las administraciones locales, las competencias que tienen son de servicios sociales. Entonces, dentro de ese ámbito habrá opciones. ¿Por qué es importante conocer o diferenciar los tipos de administraciones, ¿no? Los 3 tipos de administraciones de los que estamos hablando? Bueno, pues porque sabemos que las competencias de sanidad y servicios sociales, por lo general, están transferidas a las comunidades autónomas. Sin embargo, dependen de organismos diferentes, por lo que la provisión de plazas va a estar convocada por diferentes administraciones. Teniendo esto en cuenta, vamos a poder identificar los organismos a los que hacen referencia y, por lo tanto, el tipo de labor asistencial que realizaríamos después en nuestro trabajo. Esto, de cara al estudio o la preparación de la oposición, nos va a ayudar a focalizar hacia dónde queremos dirigir nuestro estudio, es decir, hacia qué temas hacer más insistencia o más hincapié. Vale, ahora antes de nada, antes de que hablemos un poquito de esto que pone en la diapositiva, para los que no lo sepáis, existen diferentes formas de acceso para los puestos públicos, en el ámbito público. Podríamos hablar de 3, que es la oposición, el concurso o el concurso-oposición. ¿La oposición qué es? Pues bueno, consiste en una o más pruebas para evaluar la competencia, idoneidad y la aptitud del candidato para el desempeño de las funciones que se requieren. ¿Qué es el concurso? Bueno, pues el concurso es la valoración de esa idoneidad del candidato
pero en este caso a través de la valoración de un baremo de méritos de los aspectos más significativos del currículum, que generalmente tiene en cuenta pues, la formación profesional, o sea, la experiencia profesional y la formación académica. Y con esto, en el concurso se genera un orden de prelación. Y existe otro tipo de proceso que es el concurso-oposición, que consiste en la relación de los dos anteriores, de la relación sucesiva y en el orden que las bases de la convocatoria lo determinen. En nuestro caso, ¿qué nos interesa saber? Que el formato habitual de nuestros procesos selectivos es el concurso-oposición. Bueno, por eso es importante, además de preparar bien el examen, pues compensarlo con un buen baremo de méritos, ¿no? Equilibrar la balanza. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué podemos decir? Que generalmente los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud convocan sus procesos selectivos en formato concurso-oposición, lo que hemos comentado. Por lo general, suele ser un examen de tipo test que incluye toda la materia. Y bueno, aquí lo normal es que en los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud el tipo de personal sea estatutario. ¿Esto por qué nos interesa saberlo? Para los concursos de traslados. Por otro lado, en servicios sociales y educación suelen ser estos puestos, suelen depender o suelen ser competencia de los servicios generales de las administraciones de las comunidades autónomas o de las administraciones locales o los ayuntamientos. Entonces, en este caso son estos organismos los que van a hacer la provisión de plaza para los centros que dependen de ellos. Entonces, aquí también por lo general encontramos el formato de acceso como un concurso oposición, es decir, lo mismo, aunque en este caso en la fase de oposición puede variar. Puede variar y no es un examen solo, como por lo general es en el Sistema Nacional de Salud. Dependiendo de las comunidades o de las administraciones, podemos encontrar, además del examen tipo test, pues algún caso práctico, algún examen a desarrollar o algún examen de destreza lingüística, de idioma. Entonces, como hemos dicho antes, aquí de cara al concurso de traslados nos interesa saber que el tipo de personal aquí es personal laboral o funcionario. ¿Vale? Entonces, explicado esto, ¿por qué necesitamos saber esto? Que suena así un poco complejo a lo mejor. Pues porque es importante, esto es importante porque nos permite focalizar el estudio. No es lo mismo estudiar para un examen encaminado a un puesto en servicios sociales o atención a la dependencia, donde seguramente primarán preguntas sobre patología neurológica, enfermedades neuromusculares o los tratamientos adecuados para estas patologías, que estudiar para otros servicios. De esta manera podremos imaginarnos que hay temas en los que tendremos que hacer más hincapié que en otros. Y además también es importante de cara a la legislación, porque es cierto que temas como la Ley General de Sanidad o la Ley de Autonomía del Paciente serán habitualmente más preguntados en oposiciones del Sistema Nacional de Salud que en oposiciones de servicios sociales, donde probablemente se preguntará más por la ley de dependencia o por la atención a grupos específicos. Entonces, bueno, por eso es importante tener estos conceptos un poco claros porque nos puede ayudar un poquito a focalizar en el estudio. Bueno, una vez habladas de estas generalidades, hemos preparado aquí un poquito lo que son las fases de los procesos selectivos, ¿vale? Que quede claro que vamos a hablar un poquito de las generalidades. Luego, está claro que cada comunidad autónoma o cada ayuntamiento o cada administración tiene sus peculiaridades y los procesos pueden variar dependiendo de eso. Pero bueno, por lo general, las fases principales de los procesos son estas y las vamos a ir comentando un poco para ver si esto nos ayuda en algún aspecto. Las tenemos aquí en lista, las 8 fases, y vamos a ir explicando un poquito cada una. La oferta de empleo público, ¿qué es? Es el anuncio que hace el gobierno o las administraciones de las comunidades autónomas de las plazas que tiene intención de ofertar. No quiere decir que las haya convocado ya. Es el momento en el que anuncia lo que tiene y lo que tiene intención de ofertar más adelante. ¿Dónde se publica?
esta oferta, pues tenemos acceso a ella tanto en el Boletín Oficial del Estado como en los boletines oficiales de las comunidades o de las administraciones. Entonces, lo que es muy importante aquí es no confundir el anuncio de la oferta de empleo público con la propia convocatoria de la oposición, porque, bueno, como veremos en la siguiente diapositiva, la siguiente fase, la convocatoria es el acto de llevarla a cabo, de llevar a cabo la oposición. Entonces, normalmente van unidas y van continuadas, una va detrás de la otra. Lo que pasa es que es cierto que nunca sabemos exactamente que una vez que sale la oferta pública, sale a continuación la convocatoria. No es así. En ocasiones las administraciones esperan acumular varias ofertas de empleo hasta el momento en el que hacen una convocatoria. Entonces, bueno, lo que nos tiene que quedar claro es que la oferta pública es el momento en el que se anuncia lo que se tiene intención de ofertar. Como hemos dicho, la convocatoria de las oposiciones es el propio acto de llevarlas a cabo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber aquí? Pues cuáles son las bases que rigen la convocatoria de la oposición. ¿Qué nos va a indicar las bases de la convocatoria? Pues el funcionamiento del proceso selectivo y los pasos que hay que llevar y todo lo que tenemos que saber para el proceso selectivo concreto. Como por ejemplo puede ser el calendario, es decir, los plazos estipulados, los plazos que va a ir marcando. El tipo de proceso selectivo, lo que hablábamos antes, si va a ser una oposición o va a ser un concurso oposición o cómo lo va a hacer, o qué valor va a tener el concurso y qué valor va a tener la oposición. Entonces, en estas bases de la convocatoria es donde queda todo eso indicado y por eso es importante leerlas y entenderlas bien. Después, también aquí se nos va a indicar la modalidad de acceso y la descripción de las plazas, es decir, las plazas a las que se puede acceder por el turno libre, que es en general por las que vamos a acceder todos, las plazas de promoción interna y las plazas de reserva por discapacidad. Entonces, en las bases de la convocatoria es donde nos van a indicar todo esto. También nos indican los requisitos de los candidatos. ¿Cuál es? Pues la edad. Siempre hay una edad mínima y una edad máxima. La titulación, bueno, pues en este caso mínimo será el grado, la diplomatura o el grado en fisioterapia, pues la nacionalidad, la capacidad funcional, la habilitación, el idioma, si es imprescindible para adquirir el puesto, que en ocasiones lo es. Entonces, es importante leerse las bases también. El temario. Bien es cierto que si no viene en las propias bases de la convocatoria, si el temario no viene estipulado, sí que es cierto que en las bases nos hará una referencia a dónde tenemos que ir a localizar el temario que se ha seleccionado para esa convocatoria. Entonces, bueno, siempre es importante tenerlo claro. Las tasas y exenciones y la publicación de la convocatoria, es decir, dónde vamos a tener acceso a la información relativa a las diferentes fases del proceso. Conclusión de todo esto, las bases de la convocatoria son las que rigen el funcionamiento del proceso selectivo. Es importante leerlas para saber a qué nos enfrentamos y luego evitar pues, posibles sorpresas. Y ya está. Quiero decir, es lo importante de la lectura de la convocatoria. Entonces, la siguiente fase sería la presentación de instancias. Aquí ya sabemos todos lo que hay que hacer. Rellenar los datos de la instancia, abonar las tasas y entregar en el registro la documentación pertinente en tiempo y forma. ¿Qué preguntas nos pueden surgir aquí? Pues bueno, ¿cuándo se inicia el plazo de presentación de solicitudes? Pues normalmente lo sabemos al día siguiente de convocarse la oposición, de que se publica en el boletín. Es muy importante tener y si no es así, si no es al día siguiente, lo indicarían las bases. Es muy importante tener en cuenta el plazo estipulado y tener en cuenta que la Administración cuenta con días hábiles e inhábiles, es decir, festivos, y eso nos tiene que orientar para la presentación de los documentos. Actualmente, la instancia se hace generalmente por vía telemática, lo cual nos ha facilitado mucho las cosas. Consejo, guardar el justificante, que nunca sabemos lo que puede pasar, entonces nos puede ser necesario en algún momento. La siguiente fase, ¿cuál sería? Pues la lista de admitidos y excluidos.
En esta lista se determinan los opositores que reúnen los requisitos mínimos, los que hemos hablado antes, los que hemos comentado antes, que venían reflejados en las bases de la convocatoria, los opositores que han sido aceptados para el proceso selectivo. Es muy importante revisar esta lista antes del día del examen para no encontrarnos con ninguna sorpresa. ¿Que hubiese algún problema y no aparecemos en la lista? Pues no pasa nada, se pueden subsanar los defectos, no hay ningún problema. Normalmente los defectos son cuestiones de forma, se trataría de rellenar el cuestionario correspondiente y presentarlo dentro del plazo estipulado. Entonces, bueno, sí que es importante estar atento a los listados por si hubiese algún problema que solucionar. Y aquí, ¿cuál es la pregunta clave, ¿no? ¿Cuál es el plazo entre que se publica la lista y bueno, que se convoca la oposición y se publica la lista? Bueno, pues el plazo puede variar. Puede variar, no está estipulado que haya un plazo siempre. Entonces, bueno, pues lo normal es que venga indicado en las bases de la convocatoria, pero así en general podemos decir que es variable. No podemos afirmar otra cosa. Siguiente fase, la fecha del examen. ¿Cuándo sale publicada la fecha del examen? Bueno, pues como norma general, una vez que sale el listado definitivo, no el provisional, de los admitidos y excluidos, se indica pues la fecha, el lugar y la hora del examen. Aunque no siempre es así. En ocasiones salen las listas y más adelante saldrá la publicación del examen. Pero bueno, por lo general tampoco hay mucha diferencia de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros aquí de cara a la preparación del examen? Pues nos interesa saber cuál es el plazo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que es una cuestión incierta esto, que el plazo es variable, que normalmente no está estipulado un plazo exacto, y si lo está, vendrá indicado en las bases de la convocatoria. ¿Qué podemos hacer nosotros para orientarnos? Pues bueno, sería recomendable mirar el historial de convocatorias anteriores y similares, porque los plazos ahí se manejan similarmente, entonces, bueno, pues puede que se repitan un poquito los plazos. Entonces, eso nos puede dar una orientación, que en este caso es lo que más nos interesa a nosotros de cara a la preparación del examen, saber con qué plazos contamos. Pasaríamos a la siguiente fase. Aquí vamos a hablar de lo que sería la propia fase de oposición. Como hemos dicho antes, la fase de oposición normalmente es la celebración de una o más pruebas, ¿no?, dirigidas a evaluar la competencia del aspirante al desempeño de las funciones. Entonces, aquí, ¿qué podemos decir? Que como diferencias o como cosas a tener en cuenta. Bueno, pues que según el órgano convocante de las pruebas podemos encontrar diferencias. Entonces, sí que entre unas oposiciones y otras. Entonces, sí que es importante que, bueno, que sepamos esto para saber un poco dónde nos movemos y a qué nos podemos enfrentar. Por lo general, en el caso de los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud, por lo general nos encontramos con un ejercicio único, con un único examen, generalmente tipo test, entre 90 a 120 preguntas con respuestas alternativas. En algunos casos, en algunas comunidades, se incluyen supuestos prácticos, pero por lo general también suelen ser resueltos en el formato tipo test. Y otra cosa es que en ocasiones podemos encontrar examen de idioma, del idioma propio de la comunidad, si es que es requerido. Siguiendo en la línea de esto, como hemos dicho, las pruebas del Sistema Nacional de Salud suelen ser un único examen. Sin embargo, donde encontramos más diferencias es en las pruebas de otros organismos, los que hacen referencia a servicios sociales o a educación, donde la oposición puede estar formada por varias pruebas o por varios ejercicios diferentes. Siempre suelen incluir algún tipo test, pero podemos encontrar algún examen a desarrollar, algún caso práctico, alguna prueba práctica, algún examen de destreza lingüística. Entonces, esto nos tiene que guiar un poquito en la forma de preparar el examen también. Tenemos que saber un poquito dónde nos movemos. Entonces, esto es lo que podemos comentar un poco así sobre las fases de oposición, que por lo general existe un formato generalizado en el que nos movemos, pero también hay diferencias. Entonces, bueno, conocerlas por saber en lo que andamos.
La siguiente fase de lo que es un proceso selectivo, pues podríamos decir que es la lista de aprobados, ¿no? De la fase de oposición, que es el listado de las personas que han superado la fase de oposición. ¿Quién supera la fase de oposición? Pues las personas que o aprueban el examen o superan la nota de corte requerida. Respecto a la nota de corte, lo que nos interesa saber es que hay procesos en los que la nota de corte, si es que es necesaria, se indica en las bases de la convocatoria. Entonces, de antemano tú ya sabes cuál es la nota de corte. Y en otras se indica a posteriori, es decir, una vez realizado el examen, tienen estipulado un número de personas que pueden pasar el corte y entonces, dependiendo de las notas de todos los participantes, se genera el corte. Por lo general suelen venir indicado en las bases cómo van a hacer eso, pero no en los listados o cómo van a generar la relación de aprobados de la fase de oposición, pero no siempre es así. Entonces, bueno, eso también tenemos que saberlo. Y entonces, una vez que el aspirante ha aprobado la fase de oposición, pues pasa a la fase de concurso, que es igual de importante. ¿Qué hace la fase del concurso? Bueno, pues en la fase de concurso se evalúan, como hemos hablado antes, las competencias profesionales en base al currículum profesional y formativo. Y en este momento es el momento que hay que presentar los méritos, generalmente referidos siempre a fecha del último día de presentación de instancias, es decir, de la instancia de la oposición. ¿Y qué se tiene en cuenta aquí generalmente? Aquí es, como hemos dicho, estamos hablando de generalidades. Luego, cada convocatoria, cada comunidad puede tener sus peculiaridades. Pero bueno, por lo general, en el baremo de méritos, ¿qué nos cuenta? ¿Qué entra? Pues la experiencia profesional. Aquí, por lo general, cuenta el tiempo trabajado en los servicios sanitarios o en otras administraciones públicas, dependiendo de la comunidad o de la administración, cuenta de una manera o de otra. También es cierto que hay comunidades en las que se incluye el tiempo, o sea, se incluye el tiempo de trabajo en el ámbito privado, aunque con menor valor, pero te lo cuentan. Entonces, depende de la convocatoria. ¿Qué más se tiene en cuenta en el baremo de méritos? Pues la formación. La formación universitaria, la formación especializada, pues tienes algún máster, algún experto universitario, la formación continuada. Aquí es muy importante que toda la formación que hagamos esté acreditada, porque eso es lo que le va a dar más valor para después en el baremo de méritos no sea tenida en cuenta. Entonces, eso es lo importante. En ocasiones, en formación universitaria se refiere a que a veces en algunas convocatorias se tienen en cuenta las notas del grado, de la carrera o de la diplomatura. Entonces, bueno. También se tiene en cuenta la docencia, es decir, pues haber dado clases en alguna institución, haber tutorizado alumnos de prácticas o bueno, haber sido docente de alguna manera, que siempre que esté justificado y acreditado. Entonces, formará parte del concurso de méritos. Y las actividades científicas, de investigación o difusión del conocimiento. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues si presentas algún póster o alguna comunicación en algún congreso o en algún evento, participar en algún proyecto de investigación, eso también es valorable, y demás. ¿Qué podemos decir aquí? Que existen diferencias entre unas comunidades y otras. ¿Cuáles son las principales diferencias? Pues principalmente el propio valor de la baremación, porque en cada comunidad se le asigna un valor, bueno, por lo general son valores diferentes en las comunidades. En cada una se le asigna un valor diferente al tiempo trabajado, a los créditos de formación y demás. Entonces, bueno, no podemos tener baremos diferentes en diferentes comunidades o en diferentes administraciones. ¿Qué otras diferencias podemos encontrar? Bueno, pues el idioma. Hay comunidades en las que se exige el idioma o en otras no se exige, pero sí puntúa y barema. Entonces, si tienes titulación del idioma, pues tienes más acceso en el baremo a conseguir más puntos que no. Y en otras comunidades, pues lo que se cuentan competencias transversales, como puede ser informática o cosas así. Entonces, ese tipo de formación también tiene cabida. Hay comunidades en las que sí, hay comunidades en las que no. Depende, como siempre, de las bases de la convocatoria.
Entonces, una vez que somos capaces de equilibrar el valor de la fase de oposición y la fase de concurso, conseguiremos nuestra plaza. Por lo tanto, es muy importante llevar un buen baremo de méritos para, bueno, pues tener ahí con lo que jugar y prepararse muy bien el examen de la oposición para poder llegar al objetivo final, que es la plaza. Siguiendo un poquito con la línea de lo que estamos hablando, vamos a hablar un poquito de cómo está ahora mismo la oferta pública en España en general, en nuestro país. Entonces, a ver, os voy a poner aquí, tenéis acceso a través del código QR, podéis acceder a lo que sería la dirección de ahí abajo, que es de la editorial Panamericana, y entonces podéis ver un poquito el cuadro que tienen ellos, que ahora os lo voy a poner, pero os estoy dejando por si queréis tener acceso con el QR, ¿vale? Entonces ahora voy a intentar yo compartirlo para que veáis el cuadro. A ver, creo que podéis verlo. Entonces, en este cuadro que tiene preparado la Panamericana, os recomiendo que de vez en cuando entréis en la página web de la Panamericana porque suelen tenerlo muy actualizado. Entonces, es muy fácil ver la evolución de muchos procesos porque van indicando bueno, pues en qué fase de cada proceso selectivo se está, y tienen al final, aquí tienen un cuadro con las convocatorias y las que están actualmente en vigor. Y luego, si bajas un poquito, se pueden ver la oferta de empleo público, es decir, las últimas ofertas que se han, o sea, que hay, la última oferta de empleo público, que supongo que, bueno, a final de año, como normalmente suelen actualizar bueno, pues actualizar las administraciones su oferta de empleo, pues se actualizará este cuadro también. Pero bueno, aquí tenéis una idea general de cómo está el tema. Entonces, comentando un poco así en grandes rasgos, que podéis ir viendo eso vosotros sobre la marcha. ¿Qué podemos decir? Bueno, como sabéis, en febrero del 2019 fue el examen de lo que se llamó la macrope de sanidad, en este caso de fisioterapia. Sí que es cierto, ¿qué pasó ahí, no? Que se habían acumulado, como hemos dicho antes, se habían acumulado mucha oferta pública sin convocar. Y entonces pues hubo como un criterio general en el que se decidió que se hacía una convocatoria general a la vez en todas las comunidades de examen, ¿no? Para convocar todas las plazas a la vez, y se hacía el examen el mismo día. Entonces, bueno, la mayoría de las comunidades autónomas decidieron, bueno, pues participar en esta macrope y hacer el examen de fisioterapia y de otras categorías. Lo que pasa que, bueno, a nosotros lo que nos afecta es el de fisioterapia. Entonces, bueno, fue en febrero, ¿no? ¿Qué podemos decir de este examen? Que se realizó en la mayoría de las comunidades. Que hubo comunidades que se desvincularon, como por ejemplo el País Vasco, que había realizado una OPE, el País Vasco había realizado una OPE unos meses antes y como no estaba resuelta, pues no se incorporó a esta. Canarias o Galicia, que bueno, pues fueron más retrasados y celebraron sus exámenes después. Canarias ese mismo año, pero creo que fue por mayo, y Galicia lo celebró a principios de este año 2020. Y entonces luego hubo otros que, como no habían terminado de resolver procesos anteriores, como Navarra o Castilla-La Mancha, pues han convocado recientemente. Navarra, que convocó hace la convocatoria ha sido hace un mes o algo así, que por cierto ya ha salido la lista de admitidos, que podéis verlo en el cuadro que está por aquí, en Navarra. Ahí lo veis. Y luego podemos decir que, para que veáis que está bien actualizada la tabla de la Panamericana, podéis ver que el SESCAM, es decir, Castilla-La Mancha, convocó ayer, a ver que lo veo, ahí, convocó ayer 29 plazas de acceso libre. Es cierto que también hay 11 de promoción interna y 6 de discapacidad, que creo, no sé si unas se acumulan a otras. Pero bueno, tenéis de plazo un mes para inscribiros en el proceso. Entonces, bueno, eso en cuanto a lo que son los sistemas sanitarios, ¿no? Sí que es cierto que si vais al cuadro siguiente podemos hablar de la oferta pública de empleo. Es decir, se están convocando posiciones de la oferta pública anterior, ¿no? Hablamos de la macro, esto es relacionado con la macrope del 2019. Pero hay oferta pública nueva. ¿Eso qué quiere decir?
que una vez que se vayan resolviendo los procesos que están pendientes, una vez que se terminen de resolver esos procesos, se irán convocando nuevas oposiciones. Es imprevisible cuándo va a ser, pero bueno, es de prever que una vez que se resuelvan los procesos en cada comunidad, vayan convocando. Pero bueno, eso es por lo general lo que suele pasar. Entonces, bueno, hay que estar un poco atentos a ver cómo evoluciona cada comunidad la resolución de sus procesos e ir viendo en qué punto están. Yo con el cuadro también me gustaría deciros que, bueno, y con todo lo que hemos hablado, que muchas veces nos fijamos siempre en sanidad y en las convocatorias de sanidad, que a priori parece que son como más regulares, más establecidas en el tiempo y más cuantiosas en cuanto a cantidad de oferta, de plaza. Pero bueno, es cierto que si lo que queremos trabajar es en el ámbito público y no nos importa trabajar en servicios sociales o nos gusta trabajar en educación o en servicios de atención a la dependencia, pues bueno, hay administraciones y organismos que están convocando actualmente. Este año, por ejemplo, muy recientemente, y además es un proceso en el que todavía uno se puede inscribir, el Gobierno de Murcia ha convocado también plazas para sus centros, es para educación, creo, para centros para coles de educación especial. Luego el Instituto Aragonés de Administración Pública convocó también en julio 7 plazas y la Comunidad Autónoma de Galicia también ha convocado plazas. Entonces hay servicios, más allá de los servicios sanitarios, que están convocando y están actualizando su oferta pública de empleo. Entonces siempre es importante estar pendiente porque, bueno, puede resultar que es lo que queramos al final y que nos interese presentarnos a esas oposiciones. Entonces, bueno, una vez que habéis visto el cuadro, sabéis que tenéis acceso a él, que podéis verlo en cualquier momento. Volvemos a lo que estábamos contando y volvemos a la presentación. Entonces, una vez hablado y aprendido cuáles son, pues bueno, los tipos de procesos selectivos, las distintas administraciones, las distintas competencias, así un poco en general, las formas de acceso al empleo público, pues, ¿qué tenemos que tener claro? O, ¿cómo podemos preparar nuestro examen de oposición de fisioterapia con éxito? ¿Qué necesitamos? Pues, viendo la variabilidad de las convocatorias, de los temas, del temario de legislación que cambia mucho de unas comunidades, bueno, mucho, cambia de unas comunidades a otras. Lo que necesitamos, desde luego, es disponer de un temario completo. Eso es muy importante. Completo y actualizado. Muchas veces, de unas convocatorias a otras hay novedades. Hay cambios tanto en el temario, las de un año a otro, hay cambios en el temario y sobre todo cambios en la legislación. Entonces, es muy importante que el temario del que dispongamos sea dinámico y se adapte a la situación y al cambio. Entonces, disponer de un temario así es básico, es muy importante. Como hemos comentado, la mayoría de las oposiciones a las que nos vamos a encontrar, la mayoría de pruebas van a ser tipo test. Entonces, es muy importante practicar la técnica de examen para estar preparado para resolver las preguntas lo más ágilmente posible. Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues lo ideal, desde luego, será entrenar con preguntas similares a las de convocatorias anteriores, porque eso pues, nos va a hacer trabajar sobre la línea de lo que necesitamos y nos va a facilitar mucho la preparación. Entonces, lo ideal, entrenar con preguntas similares a las OPEs anteriores. Otro aspecto importante que tenemos que tener claro para preparar con garantías el examen, pues necesitamos desarrollar nuestra memoria a largo plazo. Nos va a llevar mucho tiempo estudiar y prepararlo y entonces necesitamos enfocar nuestros puntos débiles. Si tenemos una herramienta que nos permite identificar en lo que estamos fallando, pues podremos focalizar el estudio en eso que nos cuesta más y profundizar en ello. Por lo tanto, terminaremos economizando nuestro tiempo. Además, pienso que, como hemos estado hablando antes, para poder acceder con un buen baremo de méritos, que también es importante, y equilibrar de esa manera la fase de concurso y la fase de oposición, es necesario compatibilizar el estudio con otras actividades como el trabajo
y, bueno, pues otras formaciones, otros cursos de especialización, lo que queramos. Entonces, las herramientas que nos permiten compatibilizar esta preparación nos facilitarán mucho, pues, el estudio y el trabajo en general. Entonces, todo lo que nos pueda ayudar en ese aspecto debería ser importante. Por lo tanto, teniendo todo esto en cuenta, que es lo que nos va a ayudar a preparar con más garantías el examen de fisioterapia, la mentalidad, ¿cuál debería ser? Pues preparar el examen, no esperar al último tiempo, al último momento de la convocatoria, porque muchas veces, y bueno, pues se está viendo que en las últimas convocatorias el tiempo entre la convocatoria y la fecha del examen no es tanto. No es tanto como para llevar preparado ágilmente el examen. Entonces, bueno, siempre hay que estar preparándolo y tener una base sobre la que ir trabajando para los últimos meses poder dar el último empujón. Entonces, bueno, la mentalidad es no dejarlo para el final y empezar a preparar el examen cuanto antes. Esperando que esto os haya servido de ayuda, voy a pasar a mi compañera Miriam para que os explique un poquito cómo funciona Proficio y bueno, pues que veáis que todo lo que hemos comentado que necesitamos para preparar con garantías el examen es algo que nos puede ofrecer Proficio. Entonces, si tenéis luego alguna duda, podéis ir comentándola y yo no tendré inconveniente en responderla. Y espero que os haya servido de ayuda la información de las cositas que hemos contado. Muchísimas gracias, Inés. La verdad que es súper claro, como has comentado todo el proceso de las oposiciones, que a veces resulta súper complicado. Es más, nos han hecho muchas preguntas por el chat, que luego al finalizar te las comentaremos para que puedas contestarlas. Al hilo de lo que había comentado antes Inés, de cuáles son las claves para preparar una buena oposición de fisioterapia, es lo que quisimos hacer desde Panamericana. Cogimos todas las claves que vienen bien a los opositores para poder hacer un método súper eficiente y sobre todo que tengáis una preparación con garantías. Los pilares que tiene Proficio, los pilares fundamentales, son 5 y uno de los más importantes es la preparación individualizada. Es obvio que no se trabaja lo mismo cuando una preparación se adapta completamente a lo que cada uno necesitamos. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales. No tenemos el mismo tiempo, el mismo conocimiento de base, ni tampoco el mismo progreso en unos temas o en otros. Así, lo que hace Proficio es que continuamente se va a estar adaptando para reforzar siempre los puntos débiles y que la preparación se vaya personalizando según vuestro avance en la plataforma. Otro pilar fundamental, el contenido. Todo el contenido de Proficio ha sido creado directamente desde cero para la finalidad, sobre todo, de la preparación a la oposición. También ayuda bastante en los estudiantes de grado para compaginar un poquito la plataforma con sus clases y así darles un apoyo durante la carrera. Además, no solo tenéis todo el temario de máximos, sino que un montón de recursos. Contamos con numerosos vídeos, imágenes, preguntas, tablas, resúmenes y todo completamente integrado, optimizado y muy importante en constante actualización. ¿Por qué digo en constante actualización? Porque aparte de todo lo que se vaya modificando de nuevas técnicas, también es muy importante que cada vez que salga una convocatoria publicada, echemos un vistazo al temario. En principio, hemos visto todas las oposiciones anteriores de los últimos años y está todo el temario incluido. Pero por si acaso en las próximas que se vayan convocando hay que añadir cualquier cosa, siempre se tendrá en cuenta para tener el temario completamente actualizado. Gracias a Jesús Seco, doctor en fisioterapia que veis en pantalla, ha podido liderar a un gran equipo de autores, no solo con gran experiencia docente, sino también en la preparación de oposiciones. Lo que han hecho es crear todo el contenido con una misma estructura y una misma organización, para así facilitar muchísimo mejor el estudio. Por supuesto, en Panamericana llevamos 67 años generando contenido de fisioterapia, así que queríamos que tuvierais muchísimos manuales, muchísimos libros en su versión digital disponibles en plataforma. Contáis con más de 25 títulos, los que estáis viendo ahora en pantalla, y además con Eureka, que es un buscador, os va a hacer búsquedas transversales, vais a poder previsualizar, bueno, mejor os lo enseño más tarde.
porque no solo os va a ayudar en la preparación a la oposición, sino que también os va a ayudar muchísimo en vuestra práctica diaria. Y el pilar fundamental, diría yo, de Proficio es su metodología. La metodología se basa en los 3 puntos que veis. El primero de ellos, aprendizaje basado en preguntas. Ya lo comentaba Inés, es primordial poder ir practicando, sobre todo con preguntas de otros años, y en Proficio os vais a hartar de contestar preguntas. Tenéis más de 11.000 en la plataforma que están completamente integradas, siempre con su explicación correspondiente de la respuesta y sobre todo enlazadas al contenido, para que siempre estéis practicando y revisando lo que falláis. Así vais a conseguir tener una técnica de examen brutal y que os dé muchísima seguridad para enfrentaros al examen en el día de la OPE. Por supuesto, otra parte, el autodiagnóstico. Nos tenemos que conocer, tenemos que saber siempre, en todo momento, cuáles nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles y, sobre todo, como día a día vamos afianzando conocimientos. Y, por último, el refuerzo de la memoria a largo plazo. Estamos hablando de una preparación larga en el tiempo muchas veces. Ya comentaba antes Inés que sale publicada la convocatoria y no siempre tenemos una fecha establecida para el examen. Pueden ser 5 meses, que 1 año, que año y medio. Entonces, un poco cada convocatoria va de su parte y por eso siempre tenemos que reforzar la memoria a largo plazo. De nada sirve estudiar algo hoy y que mañana ya se nos olvide. Por eso, desde Proficio, siempre la inteligencia artificial va a estar haciéndonos preguntas, sobre todo de aquellos temas que llevamos un poquito peor, pero también las que contestamos bien, para que periódicamente vayamos recordándolas y no se nos olvide en el tiempo. Y todo esto, todos los recursos, la metodología, la preparación individualizada, todo lo tenéis en un único ecosistema. Una única plataforma que está totalmente integrada. ¿Para qué? Para optimizar vuestro tiempo. Para que podáis ir de un recurso a otro en el mínimo tiempo posible. Y que además podéis aprovechar cada vez que vayáis en autobús, que os toméis un café y tengáis un ratito, que siempre podáis entrenar, que podáis contestar miles de preguntas y así dominar muchísimo mejor el examen. Y además podéis usarlo desde el móvil, tablet, ordenador, desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y la clave de Proficio, la inteligencia artificial. Es lo que hace que esta preparación no sea una más, no sea un al uso, sino que sería tener un entrenador personal. Que nos conozca, que sepa en todo momento cómo estamos y hasta dónde podemos llegar. Y que nos facilite todas las herramientas para que consigamos el mejor resultado posible en el examen. Y escucháis completamente online, 100% digital, inteligencia artificial, y a veces pensáis que es una preparación fría, que vais a estar vosotros solos con el ordenador y para nada. Hay un equipo enorme detrás que va a estar siempre con vosotros para que consigáis vuestros resultados. Desde los entrenamientos pautados, vais a poder preguntar todas las dudas que os surjan a través de plataforma. También, por supuesto, la interacción continua con soporte. Todas las dudas que tengáis de metodología, de usabilidad, de alguna duda de la convocatoria que no hayáis entendido cuando se publique. Todo lo podéis preguntar a través de la herramienta de soporte. Perdón, que me voy muy rápido. Y también, por supuesto, las notificaciones en plataforma. Os vamos a estar avisando continuamente de todo. De cada vez que se hagan plazas convocadas, de todos los eventos que se pautan, de todas las actualizaciones que se hagan en plataforma. De todo vais a estar siempre, siempre, siempre bien informados. Y, por supuesto, vuestro panel de resultados. Siempre vais a tener acceso a qué resultados vais teniendo en cada test y así poder hacer un seguimiento exhaustivo de vuestro día a día. Así que, ya si os parece, vamos a echar un vistacito directamente a la plataforma Proficio para que veáis todo lo que os he comentado, cómo se le pone cara. Nuestros alumnos, que sé que hay algunos que estáis por ahí, ya sabéis, ponéis el usuario y la contraseña y directamente se nos abre la plataforma. Aviso de que voy muy loca, voy muy rápido de un lado a otro y con Zoom hay veces que la imagen tarda muchísimo en aparecer en pantalla. Así que espero ir un poquito más despacio, pero cualquier cosa, cuando vosotros entréis en Proficio vais a ver que va como un tiro. Lo primero que quiero mostraros es el calendario. Bueno, se van pautando eventos semanales. Tenéis una semana de entrenamiento, otra semana de repaso y otra semana tenéis también simulacros. Os voy a enseñar el mes anterior para que veáis las bolitas. El rojo sería el entrenamiento, el verde el repaso y el amarillo el simulacro.
y así poder mostraros cómo sería un día tipo en Proficio. Voy a quitar la varita de herramientas. Ahí. Iríamos principio del entrenamiento. Son test de 50 preguntas, tanto de preguntas de oposiciones anteriores como también preguntas que han añadido todos los autores del contenido. Para que veáis un poquito qué pinta tiene, voy a ir contestando alguna. Y en este caso el entrenamiento siempre me va a dar los resultados al finalizar. Voy a contestar un par más y ya quiero. Una vez que termine de contestar las 50 preguntas, finalizaría el test. ¿Y qué ocurre? Que me sale mi panel de resultados. Siempre va a salir la nota que he sacado y, por supuesto, a qué distancia estoy con el resto de opositores. Con el resto de opositores general. También, aparte de tener, fijaos qué pasada, las preguntas que acabo de realizar, las tengo todas aquí en miniatura, contestadas. En rojo las falladas, verde las acertadas y en gris las que no he contestado. Simplemente veis, posiciono el cursor encima de la pregunta y ya se me abre en miniatura. Puedo ver el enunciado de la pregunta, las 4 posibles respuestas y la correcta. Pero no me quedo ahí, sino que si pulso en ella también veo mucha más información, como es la explicación para la respuesta. Ya os he comentado antes que no hay pregunta que no tenga su correspondiente explicación. ¿Para qué? Para que os ahorre muchísimo tiempo. No tenéis que hacer una pregunta y buscar dentro del contenido donde aparece la resolución. Directamente lo tenéis aquí. Incluso si esto no fuera suficiente o queréis profundizar más dentro del temario, siempre podéis volver a estos enlaces que veis aquí, que son partes del contenido que me explican más en profundidad la pregunta que acabo de hacer. Como veis, súper rápido, de un sitio a otro, completamente optimizada la plataforma. Si vuelvo al panel de resultados, os quiero mostrar también qué otras cosas nos miden. Por supuesto, nos desglosan todas las preguntas por cada tema. ¿Esto por qué nos viene muy bien? Porque aunque la inteligencia artificial ya lo va a tener en cuenta para los siguientes entrenamientos, pautármelo según mis necesidades, yo también soy consciente de en qué temas voy mejor y en cuáles voy peor, viendo siempre aquí las preguntas por cada tema. Y barra abajo, hay muchos temas en este entrenamiento, y también el tiempo, primordial, saber manejar nuestro tiempo. El examen tiene un tiempo concreto, por eso es muy importante saber manejar cuánto tiempo necesitamos para contestar cada pregunta. Y no solo eso, sino que en Proficio además nos van a estar midiendo el tiempo cuando contestamos mal y cuando contestamos correctamente, para que también sepamos en todo momento si darle prioridad a un tipo de preguntas que tardamos mucho en contestar y que al final siempre las acabamos fallando. Bueno, ya os he enseñado un poco el calendario, ya os digo que tenéis diferentes eventos, por ejemplo, este viernes ya está pautado el repaso, que os lo voy a también mostrar, también es un test. A ver, ya os digo que es que a través del Zoom va un poquito más lento, pero bueno, también es un test de 50 preguntas y en este caso es diferente. ¿Por qué? Porque me da la respuesta al finalizar. Nada más que contesto la pregunta, ya me dice la respuesta. ¿Por qué? Para repasar. Esto es básico. Por eso os decía antes que la preparación se adapta a vosotros. Porque sería de locos ir aquí al contenido y estudiar todos los temas. Fijaos, hay muchísimos temas, es mucho temario. Entonces sería de locos, y más entiendo que muchos de vosotros estáis trabajando y vais a compatibilizar la preparación con vuestro trabajo diario, sería una locura pasar por todos los temas. Por eso es muy importante hacer entrenamientos, hacer simulacros, hacer repasos y repasar sobre todo las preguntas que falléis. Así no tengo que ir tema por tema, y también tenéis las particularidades por comunidad, la legislación general o autonómica. O sea, ya os digo que en el temario os vais a encontrar absolutamente todo lo que pueden preguntar. Pero qué facilidad es ver aquí que he fallado esta pregunta, me leo la explicación y ya sí que me voy dentro del temario para ver los ataques. Tengo la letra súper grande. Voy a ponerla más chiquitito, lo siento. Un poquito más pequeño. Ahí está. Y lo que os comentaba, que directamente a través de esto es lo mejor que podéis hacer. Porque así vais a estar estudiando lo que necesitáis. No dar un paso por todo el temario, sino ir al grano, a lo que necesitáis reforzar. Y ya veis aquí bastantes imágenes. Hay preguntas dentro del temario. Voy a hacer esta, por ejemplo. ¿Para qué? Por lo que he comentado antes, un aprendizaje basado en preguntas. Aparte de leerme el temario, de repasarlo,
También practicar con preguntas OPEs de otros años. Y ya os digo, todo completamente entrelazado para que podáis ir siempre de un contenido a otro. Otras maneras de ver el contenido es a través de los marcadores. Si yo estoy estudiando y repasando y quiero personalizar todo el contenido, fijaos qué sencillo, directamente selecciono y lo subrayo. Por defecto hemos creado desde Proficio marcadores para repasar e importante. Pero aquí en marcadores podéis crear todos los que necesitéis. En este caso un marcador que os va a venir genial sería preguntas, no sé si lo estoy escribiendo bien, espero que sí. Preguntas falladas, voy a poner un colorcito rojo y acepto. Y ya la tengo el nuevo subrayador. Así, siempre que esté por el contenido y me enfrente a cualquier pregunta de otros años, si la fallo, siempre puedo volver otra vez al temario, subrayarla para otro día. Es que la tengo la pantalla muy lejos, perdón. Lo estás pillando. Y no subrayo nada bien porque no veo. Vale, ya. Y así la marco. Entonces, al día siguiente, antes de volver a hacer un entrenamiento, puedo ir al listado y seleccionar el marcador que acabo de crear, preguntas falladas. Y simplemente pulsando me lleva directamente a la pregunta para que la pueda volver a hacer y ya contestarla correctamente. No solo para este marcador, sino que podéis utilizar todos los que queráis. Aquí tenemos para repasar, por ejemplo. Si yo voy marcando en el contenido párrafos para repasar, no tiene ningún sentido que vuelva otra vez por todo el temario, ahí viendo dónde subrayar y dónde no. Aquí, en un simple vistazo, puedo ver todo lo que yo he considerado importante y que tengo que repasar. ¿Qué ocurre si pulso aquí? Pues que me lleva directamente a esa parte del contenido. También podéis poner notas, aclaraciones, pequeños resúmenes. Desde aquí podéis añadir cualquier comentario que necesitéis. Voy a poner aquí nota para que veáis cómo se guardaría. Directamente, siempre que me posicione en esta parte del contenido, veré lo que yo he añadido. Y, por supuesto, lo que os decía antes, las dudas. Fijaos qué sencillo hacer una pregunta al profesor. No tenemos que decir de dónde no entendemos algo. Simplemente lanzamos la duda. Voy a poner que es prueba. Y al darle a guardar, directamente el profesor la va a recibir y nos va a contestar. Imaginemos que un día me pongo a lanzar preguntas y hago 15. ¿Qué creéis? ¿Que voy a tener que estar otra vez por todo el contenido viendo dónde he hecho la pregunta, qué pregunta era? Para nada. Cada vez que nos conteste el profesor nos va a salir en notificaciones. A ver si tengo por aquí alguno. Creo que más abajo, ¿no? Aquí. Directamente pulso sobre que me han contestado la pregunta y me lleva al párrafo, donde aparece mi pregunta y la explicación del profesor. Ya os digo, súper optimizado para no perder nada de tiempo en esto. Y también, dentro del listado que os he enseñado antes, también desde aquí puedo poner todas mis dudas. Y desde aquí, también en un simple vistazo, tendría acceso a las dudas que he ido realizando. Decimos que os contestan en 24 horas, pero es que fijaos, hay veces que contestan a la hora, a las 2 horas. La verdad es que todos los autores de contenido, todos los profesores, son súper rápidos a la hora de resolver vuestras dudas. Más cositas que mostraros. También, bueno, eso ya lo hemos visto, todo el marcador para repasar. Puedo ir aquí y decir, pues, por ejemplo, la marcha. Voy a ir viendo aquí qué contenido tengo. Y aquí en este caso tengo vídeos. Pero lo mismo, no tengo que ir por todo el temario para ver dónde están los recursos. Por eso tenemos aquí la opción de recursos. Para que ahora mismo estoy en la marcha, me aparezcan todas las imágenes, todas las figuras. Aquí las puedo hacer grande. Y por supuesto desde aquí puedo ir cambiando de una a otra. Siempre también puedo ir viendo el capítulo. Por supuesto también las tablas y los vídeos. Hay muchísimos vídeos de técnicas. Muchísimos vídeos que os van a servir de muchísima utilidad. Ya os digo, tanto para la preparación como para el día a día nuestro trabajo. Así que ya veis que desde aquí también podéis ir cambiando el tema e ir viendo todos los vídeos que tenemos. Bueno, más cositas que mostraros. Ya voy a ir a la joya de la corona. Entrenamientos a la carta. En la herramienta Entrenar podéis hacer tantos test como necesitéis, completamente personalizables. Desde elegir el número de preguntas. Si queréis preguntas que la plataforma crea que debéis hacer.
o si preferís podéis hacer preguntas de oposiciones anteriores. Incluso elegir el año. Fijaos, desde el año 96 podéis coger preguntas. También, por supuesto, el tipo de corrección. Si queréis pregunta a pregunta a modo de repaso o al finalizar a modo de simulacro o examen real. También la dificultad, podéis elegir el tiempo y fijaos, esto es lo bueno de la plataforma, que podéis hacerlo de legislación autonómica, de legislación general, de cualquier tema de fisioterapia, o sea, no tenéis por qué hacerlo de todo el contenido, sino que, yo digo, la fisioterapia se me da un poquito peor, que la ha marcado la otra aquí. Pues voy a hacer solo un test de este tema en concreto. Y al darle a aceptar, ¿qué ocurre? Porque Proficio hace su imagen, me hace un test como yo le he pedido. Solo del tema concreto, que le he dicho que quiero 5 preguntas, es de lo que voy a hacer el test. Así que, como veis, está súper, súper bien. Ya os digo, siempre la explicación y al terminar, siempre vais a disponer de vuestras notas, de vuestros resultados y, por supuesto, de las preguntas corregidas al momento, para que siempre sepamos cómo volver al contenido, cómo repasarlo y, dependiendo del tiempo que tengamos disponible, poder dedicárselo al repaso posterior. Y otra herramienta fundamental para vosotros, el buscador. Aquí podemos buscar cualquier concepto, cualquier término. Voy a buscar entrecomillado, función seca. Pero escribirlo medianamente bien. Vale. Por defecto la plataforma siempre nos va a encontrar los resultados en texto y título, que es lo que tengo marcado. Pero por supuesto también, si quiero ver las figuras y las imágenes, ay, que se me veía oscura, ya mejor, ¿no? Si queremos ver todas las imágenes que incluyan función seca, directamente aquí las puedo ver. También, por supuesto, las preguntas. Fijaos qué manera tan rápida de hacer preguntas sobre un determinado concepto. Directamente desde aquí puedo ir haciendo todas las preguntas, contestándolas, leyéndome las explicaciones y practicar y practicar y practicar. Es de utilidad brutal lo que tiene el buscador. Lo mismo, os podéis saltar y buscar cada cosa que necesitéis. Eso no lo he escrito bien. A ver. Vale, ahora sí. Lo mismo. Si busco Parkinson, me va a salir todo. En figuras, en tablas, vídeos, título. Voy a tener aquí todo lo que aparece el concepto que yo acabo de buscar. Como veis, esto es súper útil. Es una manera súper fácil de integrar todos los conocimientos, de integrar un determinado concepto en diferentes temas, ya sea la enfermedad, el tratamiento, para poder buscarlo y encontrar sobre ello. Y bueno, poquito cosa más que mostraros de Proficio, porque quiero hacer un tour muy rápido y que os quede algo por descubrir. Enséñales cómo imprimir, por favor, que nos han preguntado un par de veces. Pues os lo muestro. A ver, me voy al tema, directamente a este, por ejemplo, y hay 2 opciones para poder imprimir. Podemos imprimir siempre en plano, o sea, quiere decir, con el contenido que viene de base, o también podemos imprimir con nuestras personalizaciones. Si yo hago cualquier subrayado o cualquier marcador, tengo la opción de imprimirlo con él, lo que nos va a resultar súper útil para repasar. Y aquí veis que tenemos la fotito de la imagen de una impresora. Pues directamente le daría, pondría el correo electrónico, que el primero que lo ponga en el chat es el que se lo mando. Y así veis un poquito cómo se imprime, cómo se descargaría el PDF. Con un mimo brutal. Lo hemos querido hacer como si fuera un manual más, un libro más de la editorial, y ya completamente maquetado, con sus márgenes, como si fuera, ya os digo, un libro nuestro de Panamericana. ¿Tengo ya correo? Ahora, vale. Sí. Bueno, lo leéis, ¿no? Te digo si está bien escrito. Lisa. Itagali, _21, @hotmail.com. Dos más. Ahí. Ahora empieza con Hotmail.com. Pues vais a pensar que no veo nada, pero de verdad que tengo la pantalla súper lejos. Voy a quitar mis personalizaciones, que seguro que tengo cositas subrayadas, y así te lo mando, Isa, de una manera súper limpia. Ahora mismo ya lo estarás recibiendo y lo recibes como un PDF. Luego en tu mano queda si lo quieres imprimir en papel o si lo quieres tener descargado para echarle un vistazo en cualquier momento. Más cositas que enseñaros, los ajustes.
Desde aquí podéis personalizar completamente la visualización de plataforma. Podéis ponerlo en modo nocturno, si lo estáis estudiando por la noche, en fondo sepia. Incluso, ya lo había hecho antes, pero podéis cambiar el tamaño de letra. Ya veis cómo la plataforma se automaqueta, se reajusta en el mismo momento que lo estamos cambiando. Y también deciros que aquí tenéis soporte siempre disponible, el equipo está para vosotros y cualquier duda que tengáis podéis escribir directamente aquí. Por supuesto, también tenéis el manual de usuario y el tour virtual para que veáis todas las ventajas que tiene Proficio. Yo he hecho un tour muy rápido, ya os he avisado antes, así que ya no quiero que me digáis nada, que voy como loca por todo el contenido, pero vosotros vais a poder hacer una visión más pausada de todo lo que puede ofreceros para la preparación. No sé si me queda algo más, si han comentado algo por el chat para mostrar. Te han preguntado que si el estudio está pautado de alguna manera, pues Sí. lo marcamos. Sí, pero bueno, luego mejor al finalizar comento esas preguntas, porque nos he comentado una cosa que os había dicho antes en la presentación, que es el buscador Eureka. Son los más de 25 títulos de Panamericana que tenéis disponibles completamente. Ya os digo, para ir leyendo, para ir repasando y también para que os sirva de ayuda en vuestro trabajo. ¿Veis aquí? Estos son los libros que tengo y no tengo por qué meterme en cada uno de ellos para verlos. Si no, si digo con Parkinson, desde aquí puedo buscar, puedo ir buscando y se me van a abrir los libros que tienen este término incluido. Como vemos aquí, son estos libros, fijaos, libros de primerísima clase. Sistema nervioso de Jesús Seco, neurorehabilitación, Becano, o sea, libros brutales que os van a venir súper bien. Desde aquí, si le doy a más, puedo ver exactamente en qué páginas se contiene el término que yo he visto. Y no tengo por qué abrir el contenido directamente, le doy a previsualizar y se me abre a la derecha la página que incluye ese término. Si queremos abrir el libro completo, pues sería directamente aquí, abrir el contenido y se me abriría el manual en su versión digital. Como veis, una pasada que tengáis el buscador a vuestra mano con esta cantidad de libros. Y por supuesto también su significado, su forma semántica. Siempre vais a tener aquí disponible todo y más. Así que ya os digo que Proficio merece la pena que la veáis, que uséis la plataforma, que trasteéis con ella y por eso os invito a que entréis en la demo. Tenéis 7 días completamente gratuitos donde vais a ver todo lo que tiene incluido y que al final os vais a convencer de que eso es lo que necesitáis para tener una buena preparación. Al final estas son las claves de un buen examen. No hace falta que estéis ahora ahí con los móviles, sino que al finalizar os mandaremos un correo electrónico con la información y con el enlace a la demo. Y ya os digo, de verdad, trastear con ella, probarla un montón y cualquier duda que tengáis a través del soporte la podéis poner. Y ahora sí que vamos a lo bueno, a los productos y precios. Y bueno, comentaros que tenemos un curso para diferentes tipos de alumnos. Tenemos Proficio Estudiante, que es un curso diseñado para los estudiantes del grado de fisioterapia. Es un curso no es preparatorio a una oposición, sino que es de apoyo para sus asignaturas, para que les ayude a superar con éxito el grado. Y casi a todos los que estáis viéndome, los que os interesan son Proficio Open y Proficio Open más Máster, que son los cursos preparatorios para la oposición de 1 año de duración. Y el precio, ya voy a lo loco, ya voy rápido. Los precios, Proficio Open más Máster, ¿qué quiere decir? Que vais a tener la preparación durante 1 año, toda la plataforma, todo lo que habéis visto a vuestra disposición y aparte se va a acreditar con título de máster por la UCAM, con 60 créditos FETS. Esto viene genial porque, como lo comentaba Inés, para el tema de concurso, para el tema de puntuaciones, os va a venir muy bien que podáis puntuar con este tipo de créditos. El precio, 1.680 euros. Y para todos los que estéis aquí, se os quedan 1.344. Con el código promocional Proficio Webinar 20. Este precio lo vais a tener disponible durante 7 días. Damos todo el margen posible de la oferta para que probéis la demo. La demo gratuita 7 días, os hartéis de probarla y que os veáis qué es lo que necesitáis y podéis matricularos con esta gran oferta. El pago no tiene por qué ser, por supuesto, al contado, sino que lo podéis fraccionar hasta 12 mensualidades sin ningún tipo de gasto ni interés. Serían 112 euros al mes que os incluiría parte de la preparación
también el título de máster acreditado por la UCAM. Y para los que habéis hecho ya muchísimos cursos, ya tenéis otros títulos y no necesitáis esta acreditación para sumar puntos en la OPE, pues también tenéis 12 meses Propicio OPE, perdón, que estoy a lo punto, con un 20% de descuento. Lo mismo, es el mismo código promocional, Propicio Webinar 20, y se os quedaría por 760 €. Ya veis que es un precio súper óptimo y que no es desde luego nada caro. Entendemos vuestras circunstancias y no queremos que no esté en la mano de nadie esa preparación tan eficiente. 760 € durante un año, todo completo. También la opción de la suscripción mensual. En este caso serían 95 € al mes. ¿Qué ocurre si no ha salido todavía la convocatoria y decís, bueno, yo me voy a esperar porque todavía no hay plazas en mi comunidad? Pues es lo que comentaba Inés, cuanto antes empecemos a prepararnos mejor, porque no vaya a ser que lo publiquen y nos den 4, 5 meses, 6 meses. Por eso es muy importante empezar cuanto antes a prepararnos, y más si contamos con poquito tiempo, ya que trabajamos o hacemos otro tipo de labores. Por eso, cuanto antes mejor, y si la convocatoria tardara en salir, siempre vais a tener disponible la suscripción mensual para alargar la preparación. O si queréis luego volver a tener un año de Propicio OPE, lo haréis al 50% por haber sido ya alumnos nuestros. También comentaros, para que lo tengáis en cuenta, tenemos convenio con los colegios de oficios que veis en pantalla, aunque estamos continuamente hablando con el resto y seguro que próximamente vamos a tener más convenios con otros colegios. Así que preguntad al vuestro, con la persona con la que habléis, porque de esta manera vais a tener un 15% de descuento permanente, no acumulable al 20% que os he comentado antes, pero para los que queráis esperar un poquito, si pertenecéis a alguno de estos colegios o a otros, siempre llamadles para informaros, porque ya os digo que estamos hablando con muchos para ya cerrar los convenios. Pues estáis viendo en pantalla actuales los que tenemos. Y ya os digo, un 15% en cualquiera de nuestros cursos Propicio. Así que ya habéis visto todo lo que incluye el Propicio, todo lo que le diferencia. Al final hemos nacido 100% digitales. No nos hemos tenido que adecuar a ninguna pandemia ni a nada de lo que ha ocurrido. Hemos nacido así porque las nuevas tecnologías están para hacernos la vida más fácil y que lo único que tengamos que adecuarnos es a cada uno de vosotros para daros la preparación individualizada que necesitáis, con un contenido de máximos completamente actualizado y enriquecido con tantísimos recursos, con el aprendizaje basado en preguntas con más de 11.000 y con un gran equipo detrás para haceros todo muchísimo más sencillo. Al final vais a optimizar vuestro tiempo, vais a ahorrar dinero, habéis visto los precios, 760 € la preparación o un poco más de 1.300 si lo queréis con el título de máster, que es, ya os digo, un precio súper óptimo para que tengáis toda esta preparación tan eficiente y que así os diferenciéis del resto de opositores. Aquí tenéis mi contacto, tanto mi correo como mi teléfono, y de verdad, cualquier duda que os surja, cualquier cosa que necesitéis, estoy completamente disponible. Ahora vamos a contestar las preguntas que habéis hecho a través del chat, pero ya os digo, guardaros mi contacto por si a futuro necesitáis solventar alguna más. Bueno, te comento, una de las preguntas que más nos han hecho es si el estudio está pautado de alguna manera o el ritmo lo marcamos cada alumno. El ritmo lo marcáis cada uno de vosotros. ¿Por qué? Porque es lo que comentaba antes, el temario es súper amplio. Entonces, lo ideal es que siempre hagáis los eventos que se pautan en el calendario. Y así cada día vais a estar haciendo entrenamientos y test personalizados a vosotros. Según lo que vayáis fallando en plataforma, lo va a tener en cuenta para lanzaros ese tipo de preguntas. Y que sobre esas preguntas afiancéis el estudio, haciendo sobre las preguntas que falláis un repaso concienzudo y no estudiar todo el temario, todo el contenido desde cero. ¿Cómo son los eventos obligatorios de estudio y cómo ayudan a los alumnos? Bueno, lo he comentado ya un poco. ¿Cómo son los eventos? Hay 3 tipos de eventos. El evento de entrenamiento, pues ya hemos hablado al principio, que es 50 preguntas tipo test, siempre adaptadas a nosotros. O sea, el primer día que entremos en la plataforma vamos a tener las mismas preguntas todos, pero según vayamos progresando en ella, se nos pautarán. Luego tenemos el evento de repaso, que es lo mismo. O sea, va a ser preguntas que necesitamos afianzar. Y por supuesto el simulacro.
El simulacro va a ser para todos el mismo, para que nos podamos medir unos con otros y saber cómo voy de preparado. También comentar, son 110 preguntas y se incluyen 10 preguntas de legislación. Vale, otra pregunta que nos ha hecho Alex. ¿Se puede revisar un test desde que ha sido realizado o se pierden los datos? Sí, por supuesto, eso se me ha olvidado comentaroslo, pero mira, si me voy otra vez a la plataforma, desde aquí, desde entrenamiento, entrenar, ¿veis? Tengo aquí test activos. ¿Por qué? Porque muchas veces que ocurre que creemos que vamos a tener tiempo disponible para hacer las 50 preguntas, en este caso del repaso, y al final no me ha dado tiempo. Pues de esta manera, sin darle la aspa, lo tendré siempre abierto, por si puedo hacer 20 preguntas y luego contestar el resto. Voy a ir contestando para que lo veáis. En este caso, contesto 3, me voy a otro sitio, que sería lo mismo que cerrar, y cuando vuelvo al test, fijaos, lo sigo teniendo aquí en la pregunta que me he quedado. Así lo podemos ir haciendo de poco a poco. A ver, sí, se me han quedado las 3 que he contestado. También, todos los test que creemos, es muy importante que siempre los tengamos aquí disponibles. ¿Para qué? Para repasar, para saber cómo se nos dio ese test. Miramos y repasamos las preguntas que hemos hecho mal y poder volver a hacer el mismo test para siempre afianzar el contenido. Bueno, el resto de preguntas que teníamos son para Inés, que ya está otra vez. La primera es la diferencia entre estatutario y funcionario. Bueno, pues a ver, la diferencia es, así a grandes rasgos, para que entendamos, hay 3 tipos de trabajadores públicos. Está el funcionario, está el estatutario y está el personal laboral. Entonces, la diferencia es por lo que se rigen. El funcionario generalmente se rige por el Estatuto Básico del Empleado Público y legislación referente a la función pública de su comunidad autónoma. ¿Qué es el estatuto? Pues es donde se indica el tipo de trabajo, pues es la legislación donde está indicado el tipo de trabajo según la categoría laboral. Ahí están estipuladas pues los días de trabajo, las vacaciones, los días libres, posibilidades de excedencia, donde están las tablas salariales de todas las categorías, bueno, un poco sobre lo que se rigen. Entonces, la diferencia entre el funcionario y el estatutario es, pues eso, que el funcionario se rige por el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Función Pública de cada comunidad autónoma, si es de la comunidad, o de la Administración General del Estado, si es funcionario del Estado. Y el estatutario se rige por un estatuto propio. Un estatuto propio que... del estatutario en este caso. ¿Dónde encontramos personal estatutario? En el Sistema Nacional de Salud y, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, también es personal estatutario, ¿vale? Y creo que los parlamentarios también, pero bueno, eso a lo mejor nos interesa menos a nosotros. Entonces, la diferencia con el personal laboral también, que es la otra categoría o el otro tipo de personal público que comentábamos, es que el personal laboral se rige por convenio colectivo propio. Entonces, bueno, son las diferencias. ¿Por qué interesa saber el tipo de trabajador público que es? Porque el estatutario, o sea, es decir, dentro del Sistema Nacional de Salud, tú una vez que tienes la plaza en una comunidad, podrías optar en el concurso de traslados a moverte a otra plaza en otra comunidad autónoma, por ser el mismo tipo de personal. Si tú tienes una plaza de funcionario, no vas a poder solicitar concurso de traslado a otra, a no ser que haya un convenio. La diferencia, que en el estatutario eso está estipulado, el concurso de traslados, y en el funcionario tiene que haber convenios entre comunidades. Entonces, espero con esto haber respondido un poquito a la pregunta que nos hacíais. Vale, otra pregunta que nos han hecho es que cuando trabajas en el sistema público de salud de una comunidad autónoma, el tiempo trabajado puntúa en las bolsas de empleo de otras comunidades. Sí, normalmente puntúa en todas las comunidades autónomas, siempre que sea en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, tú trabajas en el Sistema Nacional de Salud de una comunidad autónoma, es muy probable, no, es fijo, te va a puntuar tanto en las bolsas de empleo como en los exámenes de oposición de otras comunidades autónomas. Y la diferencia es que en ocasiones el tiempo trabajado en otras administraciones públicas también puntúa, como nos ha comentado, servicios sociales, o así, también puntúa, pero puntúa con otra baremación. No siempre puntúa lo mismo, pero sí que puntúa. Lo que pasa que no siempre es lo mismo.
depende de cada caso concreto. Vale, y otra de las preguntas que nos habían hecho es que ¿cuál era la convocatoria de Galicia que habías mencionado? Vale, pues a ver si podemos abrir el enlace de antes. A ver, que lo tengo ya. La convocatoria de Galicia, espérate, que la podemos ver. Yo creo que estaba por aquí. Sí, mira, es la que he comentado. Una cosa es el SERGAS, el Servicio Gallego de Salud, que esa ya está en fase de resolución, y otra es la que se convocó a finales del año pasado, a lo mejor he dicho a principios de este año, pero bueno, me habré equivocado, que pertenece a la Administración General de la Comunidad Autónoma. Fueron 10 plazas, ya ha salido el listado de admitidos para la convocatoria, la fecha de examen no, y estas son plazas para servicios sociales. ¿Vale? Supongo que será para los centros residenciales de la Comunidad de Galicia o algo así, no está estipulado exactamente dónde son, pero vamos, es para eso, no es el servicio sanitario, es la administración de la Comunidad de Galicia. Vale, nos acaban de preguntar qué tipo de acreditación tienen que tener los cursos, formaciones, para que cuenten en el concurso Méritos. Vale, por lo general la acreditación que tienen que tener es de la Comisión de Formación Continuada, es decir, hay dos tipos de créditos, ¿no? Los créditos que son universitarios, que ya tienen su propio valor de crédito ECTS, y entonces como el del máster y del máster que proponéis vosotros, que tiene ese tipo de acreditación. Y luego está la formación continuada, se puntúa, se acredita por una comisión, que es la Comisión Nacional de Acreditación, vamos, Comisión Nacional de Formación Continuada, se llama así, Comisión Nacional de Formación Continuada, y entonces él da un valor a cada curso, o sea, esta comisión da un valor a cada curso y entonces da créditos según lo que considere que vale cada curso, y son esos los que tienen que figurar. Es importante, cuando uno hace un curso, fijarse que está baremado por esa, o sea, que está acreditado por esa comisión. Pues yo creo que ya está. Me comentan mis compañeros que habéis preguntado por el chat otra vez los precios. Así que a ver si los tengo aquí y os lo vuelvo a mostrar. Sí, aquí está. Está compartiendo ella. Ah, genial. Vale. No, pero me tienes que quitarla ahí y compartir tú. Vale, pues voy. Un segundito. Vale, perdón. ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale, los precios. Dos tipos de cursos diferentes. ¿En qué se diferencian? En la acreditación, en la suma del máster. En este caso, Proficio Open más Máster, duración 12 meses y acreditado por la OCAM con 60 créditos ECTS. El precio 1.680 y con el código promocional Proficio Webinar 20 serían 1.344. En pagar hasta 12 mensualidades de 112 euros cada una. La otra opción, ¿cuál es? Sin máster. Si no necesitáis la titulación, tendríais la preparación durante un año también, todo el contenido de Proficio por 760 euros al año. Y también está la opción disponible de suscripción mensual, que quiere decir por meses, que serían 95 euros. No sé si esto es la duda que tenéis a través del chat. No sé si hay alguna más, pero ya os digo, tenéis mi contacto y de verdad estoy para todo lo que necesitéis. Cualquier pregunta, cualquier cosa en la que os pueda ayudar, ya sea por correo o por WhatsApp, me podéis contactar. No sé si Inés quiere comentar algo más, porque por mi parte yo ya me despido. Inés. Bueno, yo solo deciros que si tenéis alguna duda más y se la transmitís a los compañeros de la editorial Panamericana, ellos se ponen en contacto conmigo y yo intentaré responderos también. No tengo lo que yo pueda responder, no tengo ningún inconveniente. Espero que os haya servido de ayuda y hayáis aprendido un poquito más de las cosas que nos pueden ser útiles. Pues eso, muchísimas gracias y como ha comentado Inés, estamos completamente a vuestra disposición para lo que necesitéis. Así que nada más, gracias